buenos días para todos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, a este espacio llamado Nuestra Reflexión. Bienvenidos a nuestra punto online. Mi nombre es Leandro Lara y es un placer para nosotros que usted esté allí compartiendo con nosotros este tiempo, compartiendo con nosotros un momento de estudio de la palabra de Dios, un momento de oración. Y como siempre confiamos en que el Espíritu Santo sea depositando la verdad de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Es un placer, es un privilegio estar con ustedes. Señor Dios, yo te doy gracias por cada una de las personas que se conectan con nosotros en este tiempo. Te pido, Señor Dios, que sea tu palabra depositándose en nuestros corazones como una semilla que va a traer un buen fruto. Te pido, Señor Dios, para que la luz de tu palabra sea alumbrando nuestra vida, sea quitando la oscuridad que haya en nuestra vida, Señor Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu dirección, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tus palabras nunca pasan y nunca llegan vacías, Señor Dios. Gracias porque hasta aquí has tenido cuidado de nosotros y seguirás teniendo cuidado de nosotros, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 15. Voy a estar leyendo los versos del 1 al 7. Este fragmento, este trozo del escrito lleva por título Jesús, la vid verdadera. Si usted no sabe qué es una vid, permítame le cuento. Una vid es el árbol es un arbusto donde nace la uva. A ese arbusto, a ese arbolito se le llama la vid. Y allí nos dice el título de este texto, Jesús, la vid verdadera. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ese es el texto. Ese es Juan capítulo 15, versos del 1 al 7. Ahora vamos a ir desmenuzando, desmigajando, escudriñando cada parte de este texto. Recuerdan que hace algunos días hablamos acerca del sembrador y decíamos que Jesús es el sembrador. Él salió a sembrar. Aquí está diciendo yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dios Padre es ese sembrador, es ese labrador que sabe muy bien en dónde poner la semilla. Y Jesús está diciendo yo soy la vid. Él, verso 2, Él
corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Las vides se podan durante el estado, perdón, cuando el estado vegetativo está parado, es decir, se podan durante el invierno. En el invierno la vid no produce fruto, entonces es en ese momento que se debe podar, y las ramas que no sirven, las ramas que no están dando frutos, son cortadas y, y en el montón de leña para poderlas quemar en la hoguera para que les dé calor. Les cuento una historia. Un amigo, él vive en el campo, y él sembró un día un arbolito de limón. Y él cuidaba mucho su arbolito de limón, porque quería tener un árbol de limón. Pasó el tiempo, el árbol creció y empezó a dar frutos. Empezó a dar unos limones grandes. Pero él se dio cuenta que cada vez que recogía los limones, quitaba los limones del árbol, estos limones eran grandes, por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro estaban secos, no tenían el zumo del limón, no tenían el jugo del limón. Eran secos, duros, pero por fuera se veían muy bonitos. Entonces él se fue al pueblo y preguntó qué podía hacer. Y alguien le dijo, lo que pasa es que a su árbol le faltó poda. Usted no lo podó, por eso los frutos le están saliendo así. Pódelo y verá cómo le va a cambiar el tema. Él vuelve a la finca, toma el machete o la herramienta de corte, aquí en Colombia se le dice machete, no sé en el país donde ustedes se encuentren de qué manera se le dirá, pero la herramienta de corte. Y se fue y empezó a podar el arbolito. Y le quitaba ramas. El árbol, después de un tiempo, nunca le volvió a dar fruto. Él quedó esperando y expectando, ¿por qué no me volvió a dar fruto? Fue a otro lugar y preguntó, venga, yo hice esto, yo podé el árbol. Y le preguntaron, ¿cuándo lo podó? No, hace unos meses. Y se dio cuenta en qué luna estaban. No, no me fijé. Grave problema. Cuando uno va a podar un árbol, uno debe saber en qué fase de la luna se encuentra y si es el tiempo de poda de ese árbol. Cada árbol tiene un tiempo de poda. Y las fases de la luna también influyen en muchas cosas. Le dijeron, usted dañó el árbol. Ese árbol no le va a volver a dar fruto. Usted lo dañó. Muchas veces pasa así con nuestras vidas. Hemos sido podados por personas que no saben, en momentos que no saben. Jesús dice que Dios corta las ramas que no producen fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El mensaje que Jesús dio fue el evangelio de la salvación. Él dijo que Él vino a salvarnos. Él vino a morir por nosotros, para darnos vida. Cada uno de nosotros, usted que me está escuchando y yo, vinimos a este planeta con un propósito de Dios. Cada uno tiene un plan específico de Dios. Dios nos diseñó, nos hizo, nos elaboró paso a paso desde el vientre de nuestra madre, pero ya tenía planes con nosotros aún antes de eso. Aún en la fundación del mundo, ya había planes para su vida y para la mía.
que en muchas ocasiones nosotros hacemos lo que mejor nos parece y no tenemos en cuenta a Dios. Y ni siquiera le preguntamos a Dios cuáles son los planes y los propósitos que tiene para nosotros. Muchas veces ni siquiera le preguntamos a Dios, Dios, ¿será que yo soy una vid? ¿Será que yo soy un limonero? ¿Será que yo soy un mandarino? ¿Yo soy un naranjo? ¿Yo soy una higuera? No le preguntamos a Dios para saber qué árbol soy y así identificar qué frutos debo dar y así poder saber en qué tiempo debo tener la poda. Dios sabe, porque Él es el labrador, Él es el sembrador. Él sabe exactamente qué fue lo que sembró, en dónde lo sembró, cuáles son los cuidados que debe tener. Él sabe. Por más que el limón quiera producir fruto de mango, no va a poder hacerlo. Imposible. El limón produce limón, el mango produce mango. No hay otra opción. Verso 3 nuevamente. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, la palabra de Dios. Permanezcan en mí, dice el verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanecer, según el diccionario, significa mantenerse sin mutación en el mismo lugar, estado o calidad. Permanecer es mantenerse sin cambio en el mismo lugar. Yo nunca he visto a un árbol moviéndose del lugar. No, es que este lugar ya me aburrió, acá me da mucho el sol todos los días por la mañana, me pega aquí por este lado, me tiene ya este perfil, me lo tiene ya muy golpeado, entonces mejor yo me cambio a buscar una sombra, a buscar un... El árbol permanece allí. ¿En dónde? Donde el labrador lo sembró, donde el sembrador puso la semilla, el árbol permanece allí. El árbol no está preocupado de, ay, si en aquel lugar el pasto se ve más verde, si en aquel lugar hay más agua. No, el árbol permanece allí. Y allí donde fue plantado, allí da fruto. Jesús dice, permanezcan en mí. Debemos permanecer en Jesús, permanecer en Dios. Y Él permanecerá en nosotros. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si usted y yo nos decidimos un día separarnos del árbol, ser ramas independientes, irnos, le aseguro que nos vamos a secar. Yo no sé si usted ha visto, me imagino que sí, cada vez que cortan una rama de un árbol y la dejan a un lado, el árbol sigue verde, vivo, la rama se seca. ¿Por qué? Porque fue separada del árbol, fue separada de la esencia, fue separado
de ese lugar en donde recibía alimento. Y separados, esas ramas se secan. Separados nosotros de Dios, nuestra vida se seca. Y es allí en donde encontramos que nuestra vida no tiene significado. Nos sentimos secos. Sentimos que nada nos pasa. Obvio, nada nos pasa porque estamos separados de aquel que nos da la vida, de aquel que nos da el alimento, de aquel que nos mantiene vivo. Por eso Jesús dice allí, yo soy la vid, yo soy el árbol. Él estaba haciendo aquí alusión a la vid, pero perfectamente pudo decir, yo soy el mango verdadero, yo soy el limón verdadero, yo soy el árbol verdadero. Permanezcan en mí. Debemos permanecer en el árbol de vida que es Jesucristo. Él es el que nos da la vida. Dios Padre tiene un significado para usted y para mí. Dios hizo un propósito para usted y para mí. Verso 5 nuevamente. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Una rama separada del árbol no produce fruto. No tiene cómo. Si usted quiere llevar fruto en su vida, debe pegarse a la rama. Debe estar unido a la rama. Unido al árbol. Usted que es una rama, yo que soy una rama, debemos estar unidos al árbol. Y así vamos a producir buen fruto. Verso 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Cuando usted ve una rama seca, yo sé que usted, al igual que yo, pensamos, esa rama sirve para hacer una hoguera, para hacer fuego. Cuando se piensa hacer una hoguera en el campo, ¿uno qué va a buscar? Uno no va a buscar las ramas que están prendidas al árbol, las ramas vivas, verdes, con fruto, que están pegadas al árbol. Uno va a buscar ramas secas. ¿Por qué? Porque sirven únicamente para hacer fuego. Y es más, hay algunas ramas secas que ni siquiera sirven para hacer fuego. Si nos alejamos de Dios, nuestra vida va a ser una vida seca, va a ser una vida inútil. Dice allí el verso 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Verso 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Hay personas que solamente se basan en este verso y en la segunda parte del verso. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Sí, hay un prerequisito. ¿Recuerdan esos días que hemos estado hablando de todo? Si haces esto, entonces, pero hay un todo. Vuelvo nuevamente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, causa-efecto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
¿Qué es conceder? Dar, otorgar, hacer merced, dar gracia de algo. Pero hay un requisito inicial: permanecer en Dios. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Las que están consignadas en su palabra, las que Él nos dejó, el manual de vida que Él nos dejó. Si permanecen en mí, debemos, y la invitación está abierta, debemos permanecer en Dios para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida tenga una razón de ser. Si usted que me está escuchando siente que su vida ha perdido el rumbo, que su vida ha perdido sentido, que ya no hay razón para vivir, que ya no hay razón para continuar adelante, dele la oportunidad a Dios para que le muestre cuál es el propósito que Él tiene con su vida. ¿Qué tipo de árbol es usted? Tal vez usted toda la vida ha pensado que es una mandarina, pero usted realmente es una uva. Entonces, por eso las cosas no funcionan, porque usted no sabe qué tipo de fruto es, qué tipo de árbol es. Si usted le pregunta a Dios, Él le va a responder. Si no sabe cómo hacerlo, comuníquese con nosotros. Escríbanos un mensaje por interno y nosotros podemos ayudarlo, nosotros podemos asesorarlo. ¿De qué manera usted puede acercarse al árbol de la vida que es Dios? ¿Y de qué manera usted puede ser injertado en el árbol de la vida? Un injerto es traer un pedazo de un árbol o de un fruto y meterlo, hacerlo parte de la naturaleza de otro árbol que está vivo. Hay ejemplos de injertos en muchos frutos. Hay ejemplos de injertos. Y ese pedacito empieza a tomar vida cuando es pegado, unido al árbol principal. El árbol principal le da vida. Usted y yo podemos estar injertados en Dios, unidos a Dios. Repito, si usted no sabe cómo hacerlo, escríbanos, comuníquese con nosotros. Ahí por el Facebook puede enviarnos un mensaje por interno. Por la fanpage nuestra.online en Facebook se puede comunicar con nosotros. Estamos dispuestos a escucharlo, estamos dispuestos a ayudarle para que usted sepa cuál es la mejor manera, cuál es la única forma de ser injerto en el árbol que le va a dar vida. Señor Dios, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por este tiempo que nos permitiste de compartir estas verdades tuyas para nuestras vidas. Señor Dios, yo te pido que seas tú trayendo luz a cada una de las personas que me están escuchando, a cada una de las personas que sacan tiempo para conectarse con nosotros. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tocando sus vidas, que seas trayendo revelación a sus vidas y que seas mostrando qué tipo de árbol somos cada uno, qué tipo de fruto somos cada uno, que seas uniéndonos, injertándonos al árbol que nos da la vida, a Jesucristo.
Ayúdanos, Espíritu de Dios. Guíanos, Espíritu de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Una vez más le doy gracias a usted por compartir con nosotros este tiempo. Recuerden, esto es Nuestra Punto Online. Este espacio devocional se llama Nuestra Reflexión. Mi nombre es Leandro Lara. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Bendiciones para todos.